Muy buenas noches, profesor y compañeros. Esta noche vamos a hablar sobre un libro muy importante que es La dramática insurgencia de Bolivia, por el autor Charles Arnade. Vamos a leer el primer capítulo que titula Los dos silogismos. Las tierras del Alto Perú, Collasuyo para los incas, fueron escenarios de intensas disputas entre conquistadores españoles que los llamaron charcas. Pasó de manos de Diego de Almagro a los de Pizarro. Pero los conflictos continuaron incluso después de la derrota de estos últimos. El descubrimiento en 1545 de la inmensamente rica mina de plata de Potosí convirtió a esta región montañosa en un lugar muy codiciado, atrayendo no solo a españoles desde el Río de Plata y Paraguay, sino también a aventureros portugueses de Brasil, todos ansiosos por aprovechar las riquezas de estas tierras. En 1551, el Consejo de Indias recomendó crear una audiencia de Charcas, que fue mucho más que una simple corte de apelación. Este órgano se convirtió en un centro de poder con funciones ejecutivas, administrativas, judiciales, políticas, económicas, legislativas, eclesiásticas y militares, a veces superando la autoridad del propio virrey. Las leyes de Indias establecieron un sistema donde la audiencia y el virrey se controlaban mutuamente, creando un equilibrio de poderes sin una clara separación entre ellos, ya que ello ejercía funciones ejecutivas y legislativas, mientras que la audiencia también tenía amplios poderes judiciales. En regiones alejadas del virrey como Charcas, la audiencia tenía aún más poderes, convirtiéndose en el cuerpo gobernante principal de estas provincias. El mismo día que se creó la audiencia de Charcas, otra orden real le dio la misma importancia que la de Lima. Cuando comenzó a funcionar 2 años después, su jurisdicción apelaba una radio de 320 millas con Chuquisaca como centro, aunque en el principio su territorio era pequeño, con el tiempo se fueron sumando y separando tierras por órdenes de España. Estos, cons- Estos constantes cambios hicieron que con los años los limitantes de Charcas fueran confusos, lo que llevó a conflictos territoriales entre Bolivia y sus vecinos, e incluso a guerras en tiempos modernos. La audiencia de Charcas llegó a controlar vastos territorios en Sudamérica, superando en poder incluso al Virreinato de Lima. Sus jueces eran tan influyentes que exigían respeto absoluto y hasta desafiaban órdenes reales. A finales del siglo XVIII sofocó rebeliones indígenas, pero desde entonces empezó a perder poder, territorio e importancia, mientras España consideraba reformas en su imperio. En 1778 se creó el Virreinato del Río de la Plata y la audiencia de Charcas pasó a depender de Buenos Aires. Aunque al principio no perdió poder, la reforma de 1782 le quitó funciones políticas y administrativas, reduciendo a una corte de apelación. Con el tiempo su arrogancia creció y existía respeto extremo. Sin darse cuenta, su actitud favoreció a los grupos que buscaban independencia, muchos de ellos formados en la Universidad de Chuquisaca. Chuquisaca era un importante centro de estudios en Bolivia, especialmente por su diversidad. Ahí se daba cita a cientos de estudiantes de todas partes, quienes eran instruidos por numerosos profesores. Entre ellos muchos estudiaban leyes o teología. Estas discusiones y las ideas de autores con el famoso Tomás de Aquino sembraron la base después se conoció como la Revolución Boliviana, que terminó con el dominio español. En este ambiente académico surgieron ideas revolucionarias que cuestionaban el orden colonial establecido. Además, en la Real Academia Carolina, fundada en 1776, los estudiantes de leyes podían practicar antes de ejercer, lo que contribuyó a la formación de futuros líderes políticos.
Los revolucionarios bolivianos se apoyaron las ideas de Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez, quienes defendían la participación del pueblo en el gobierno y el derecho de asistir a un gobernante tirano. Estas teorías se combinaron con el conocimiento de la lógica y la filosofía escolástica, lo que les permitió construir argumentos sólidos. Las- la creciente desigualdad social, la crisis económica del imperio y el intercambio intelectual en la Universidad de Chuquisaca favorecieron el pensamiento crítico y revolucionario. Sin embargo, las autoridades coloniales, principalmente peninsulares, se resistieron a estas ideas, lo que alimentó la tensión entre los sectores revolucionarios y conservadores, impulsando el proceso de independencia. El arzobispo Moxo desató un conflicto con la Real Audiencia al exigir el juramento de obediencia a la Junta Suprema de Sevilla, lo que fue visto como una intromisión en asuntos civiles. La sociedad en Charcas estaba dividida entre realistas y revolucionarios, mientras que el pueblo, inicialmente diferente, comenzó a simpatizar con las ideas independistas. La negativa de los oidores a reconocer la Junta y a informar sobre la invasión francesa generó un vacío de poder que los radicales aprovecharon para fortalecer su causa. La llegada de Goyeneche, representante de la Junta, intensificó la crisis, ya que los oidores se negaban a jurar lealtad, lo que radicalizó aún más a los revolucionarios. Moxo, aunque patriótico en su discurso, buscaba consolidar su poder apoyando a Goyeneche y la Junta la Junta. La recepción de una carta de la princesa de Portugal, hermana de Fernando VI, séptimo, reforzó su posición, aumentando las tensiones con la Real Audiencia. En este contexto, Goyeneche convocó a una reunión extraordinaria para exigir el juramento de fidelidad, marcando un punto clave en el conflicto político en Charcas. La reunión de la audiencia de Charcas fue marcada por tensiones políticas y personales. Goyeneche, quien era el delegado de Sevilla, llegó con cartas de la princesa Carlota, que reclamaba la corona española tras la abdicación de su padre y hermano. Sin embargo, su misión fue cuestionada por la audiencia, especialmente por Boeto, quien rechazó las credenciales de Goyeneche debido a la falta de la firma real y del Consejo de Indias. Este rechazo provocó un fuerte enfrentamiento con Goyeneche, acusando a Boeto de deslealtad a la corona, y Boeto respondiendo con insultos. Después de la discusión, Goyeneche entregó las cartas a Carlota a los, eh, a los miembros de la audiencia, revelando un nuevo conflicto. Carlota en las cartas proclamaba que tras la abdicación de su padre y hermano, ella era la legítima heredera de la corona española y por lo tanto reclamaba las colonias españolas como parte de sus derechos. Este giro en los eventos sorprendió a todos, ya que representaba un reclamo de poder que contradecía la misión de Goyeneche, quien se suponía defender los derechos de Sevilla. Aunque los miembros de la audiencia inicialmente se sintieron desconsiderados, decidieron no involucrarse directamente con las cartas, pero no podían ignorar el impacto que tenían. La situación se complicó aún más cuando Goyeneche reveló que las cartas habían sido entregadas por un capitán británico, lo que añadió una capa de complejidad a la trama, ya que los británicos tenían intereses propios en las colonias españolas. El contenido de las cartas de Carlota no solo intensificó las tensiones internas en Charcas, sino que también aceleró el proceso hacia la guerra, ya que la reclamación de Carlota a la corona española dividió a las facciones en juego, mientras que Moxo y Pizarro, los representantes de la Junta de Sevilla, parecían ver con simpatía las causas de Carlota.
Los radicales de Charcas aprovecharon la situación para fortalecer su posición y presionar a la audiencia. Finalmente la situación llevó a un cambio de rumbo a la política de Charcas. La audiencia, al rechazar la Junta de Sevilla, se mantuvo firme en su derecho de actuar independientemente, pero también enfrentó acusaciones de traición, mientras que Goyeneche, al darse cuenta de que no podía persuadir a la audiencia, dejó Charcas para continuar con su misión en La Paz y el Bajo Perú. La rebelión y las tensiones continuaron creciendo, lo que finalmente derivó en Guerra de la Independencia de Charcas. Los conflictos y tensiones políticas de Charcas, hoy Bolivia, en 1809, en el contexto de las disputas por el control del territorio durante la ocupación napoleónica en España, Carlota, hermana de Fernando VII, reclamando sus derechos sobre las colonias españolas. La audiencia que apoyaba la unidad con España luchaba contra la influencia de Carlota, utilizando rumores y acusaciones de traición para fortalecer su posición. La campaña de rumores y desinformación fue liderada por personas como Jaime Sudáñez, Manuel Sudáñez y Bernardo Monteagudo. Estos radicales buscaban crear desestabilidad para lograr una revolución que derivaría a la independencia. El conflicto culminó el 25 de mayo de 1809, cuando los revolucionarios, después de la detención de Jaime Sudáñez, movilizaron al pueblo en contra del presidente Pizarro y la audiencia, dando inicio a la Revolución de Chuquisaca, lo que marcó el comienzo de la Guerra de la Independencia en Charcas. La audiencia asumió el poder en nombre de Fernando VII, pero las tensiones continuaron. En 1809 Chuquisaca y La Paz se rebelaron contra el dominio español, mientras que algunos radicales buscaban la independencia total, otros preferían mantenerse en apariencia de lealtad. En La Paz, la Junta Tuitiva declaró abiertamente la independencia, pero el ejército realista de Goyeneche aplastó la revuelta y ejecutó a varios líderes. En Chuquisaca la audiencia intentó resistir, pero la llegada de Vicente Nieto los radicales fueron perseguidos y el movimiento colapsó. A pesar de, esto, la revolución inspiró a la independencia de Buenos Aires en 1810 y dio origen a guerrillas lideradas por Manuel Asensio Padilla y Juan Azurduy, que continuaron la lucha contra España. Gracias.